Resumen acerca de la vida, y la vida espiritual es primero, la vida física es después. Cuando Dios en Génesis dice, en el principio creó Dios, todo lo que creó es posterior a lo que ya había, y todo lo que tiene que ver con lo material y fue creado vino como consecuencia de que lo primero ya estuvo, y la primera vida que existió y que existe sigue siendo la espiritual. La vida material que nosotros conocemos no es en primer lugar, esa viene después, pero la vida espiritual es la primera y nosotros debemos estar conscientes de eso, todos nosotros. Ahora, toda nuestra vida espiritual, como el problema con la vida espiritual es que es invisible, no se la puede ver, no se la puede oler tampoco, ¿no? Todo los malos olores que percibimos ahí son del cuerpo, no son de la vida espiritual, ¿no? Los malos olores tienen que ver con el mundo físico, no tienen que ver con el mundo espiritual. Toda nuestra vida espiritual es afectada por nuestra parte material, pero es afectada aún antes de que nosotros hayamos sido ya materializados. Es decir, la vida espiritual es tan poderosa que existe aún antes de que el cuerpo mismo exista, pero la vida corporal que nosotros tenemos ahora, que está acompañada de dos cosas, su vida y la mía están acompañadas de dos cosas, mi cuerpo y mi alma. Mi cuerpo y mi alma van a ser ya afectados por mi situación espiritual aún antes de que mi cuerpo tenga forma y sea visible. Aún antes de que mis pensamientos ya hayan sido conjeturados y ya estén las neuronas funcionando y ya estén las emociones funcionando, ya mi vida espiritual ha afectado o ha dejado de afectar a mi cuerpo. Y eso debemos nosotros reconocer, porque la vida espiritual es primero. Consecuentemente, todos los pensamientos que usted tiene ahora son producto de su vida espiritual. Todas las actitudes que usted tiene ahora son producto de su vida espiritual. Y la calidad de vida espiritual que usted tiene fue afectada y seguirá siendo afectada para cada ser humano. Mientras más conscientes, menos afectación negativa, y mientras más conscientes, más afectación positiva puede tener. Consecuentemente, nosotros debemos conocer y saber qué cosas son importantes en la vida física de un hombre y de una mujer. Y algunas cosas que nosotros queremos declarar esta mañana tienen que ver con esto de los diseños de Dios y cómo funciona la vida espiritual. Y para entenderlo, debemos reconocer que lo que pasa alrededor nuestro antes del nacimiento es extremadamente importante. ¿Para qué? Para mi vida espiritual, consecuentemente también para mi vida física y mis pensamientos y mis decisiones y la calidad de vida y la clase de vida que voy a tener. Lo que pasa en mi etapa de vida antes del nacimiento es extremadamente importante. Concíbase esto como antes del nacimiento, antes de que el embrión sea formado. Aún en la situación en la que están los papás, particularmente la mamá, antes de que un niño sea formado y concebido, es extremadamente importante en la formación de ese niño y en los sentires del alma de ese niño y en la vida espiritual de ese niño también. Si una mamá pasa conflictos antes de que se embarace, esos conflictos que están en su alma van a afectar directamente a la percepción de los niños y la formación de los niños y el espíritu de los niños en el futuro. Y esta mañana vamos a descubrir un gran secreto para que usted responda algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué me cuesta tanto conocer a Dios? Y tiene que ver con cómo usted fue formado y de dónde usted vino su formación y qué pasó en usted antes de que haya sido concebido, cuándo fue concebido, cuándo nació y los primeros 3 años de su vida, en donde se formaron algunas anomalías en esta fabricación. Así es que la importancia de antes del nacimiento. Por eso es súper importante que los jóvenes escojan su cónyuge. Debe ser bien escogido el cónyuge. Todos los papás debemos estar conscientes que si nuestros hijos
no escogen su cónyuge de tal manera que permita que la vida espiritual de los nietos surja, esa vida va a ser negra y nefasta. A menos que escojan un cónyuge que les permita desarrollar desde antes del nacimiento su espíritu, consecuentemente la vida espiritual también. Y el centro consiste en que la vida espiritual sea primero en un ser humano. Si la vida espiritual es primero en un ser humano, entonces lo demás es puesto en orden. Y eso es lo que va a pasar finalmente en la tierra. Así es que depende mucho del cónyuge que consigue una persona para que su futuro sea lleno de vida o lleno de muerte. No digo de malo y bueno, porque eso no es divino, sino vida o muerte, eso es divino. Los pensamientos de una mamá, las emociones de una mamá son extremadamente importantes al momento de concebir. Y esto es la parte antes del nacimiento. Consecuentemente, los papás tenemos la tarea de orar por nuestros hijos para que nuestros hijos y nuestras hijas formen familias en donde sus emociones y sus pensamientos sean pensamientos de vida y buenos. Porque esos van a llegar a afectar el espíritu de ese niño y van a llegar a afectar la vida que van a tener ese niño y también las formas de enfrentar su vida a ese niño y la capacidad de que ese niño que nace tenga sensibilidad de Dios o sea insensible a la vida espiritual. Y va a depender mucho de cómo esa alma y ese espíritu es afectado por el vientre que concibió a ese ser. Antes del nacimiento es extremadamente importante que haya y esté juntadas personas, y juntadas quiero decir que hayan hecho un matrimonio, personas que son espirituales, que su vida espiritual está despierta, que su vida espiritual es consciente, para que después sea fácil que su espíritu se acerque a Dios o sea difícil escuchar a Dios. Usted se dará cuenta, como yo también, por supuesto, que una de las razones por las que nos cuesta mucho acercarnos a Dios y nos cuesta mucho conocerle a Dios, escuchar su voz, nos cuesta mucho disfrutar de la relación con Dios, es porque hay algo en nuestro ser que nos impide. Nuestros pensamientos se van por otro lado, nuestras prioridades nos engañan y se van por otro lado, nuestra alma misma está afectada. Amamos muchas otras cosas de tal forma que nos impide acercarnos a lo que es eterno, de donde viene la vida, y nos cuesta mucho tiempo a algunos de nosotros. Hay gente que está toda su vida en una religión y muere sin conocer a Dios. ¿Cómo es posible eso? Y le cuesta, y no puede decir dónde está Dios, y piensa y examina, va a la Biblia y no entiende nada, lee y no entiende nada, algo le distrae, tiene que ver con su formación. Tiene que ver con sus orígenes, tiene que ver con su espíritu afectado, consecuentemente, desde antes del nacimiento. Por eso es súper importante reconocer que la etapa de concepción antes del nacimiento es tremendamente esencial en la formación de nuestra vida espiritual. Posiblemente nuestros conflictos acerca de conocerle a Dios vienen desde antes de que nosotros nazcamos, por los conflictos que tenía nuestra mamá o nuestros papás en sí mismos. Y esto es muy importante, pero la segunda cosa más importante que viene después de esto, también hay otra etapa que es bien crucial en la formación de nuestra sensibilidad espiritual, consecuentemente la vida también, y es el nacimiento. ¿Cómo se experimenta el nacimiento? Recordemos que, supongo que ya se olvidaron, ¿no es cierto? Pero ahí está en sus memorias. Cuando estaba en el vientre de su mamá, ¿cómo vivía en el vientre de su mamá? ¿Alguien se acuerda? Yo sí me acuerdo. No se acordará. Bueno, y todos vivíamos en un ambiente completamente distinto a como después del nacimiento. Es decir, el tiempo que estuvimos en concepción hasta después del nacimiento, hay un cambio radical y eso se llama nacimiento. Y en el nacimiento hay una crisis. En esa crisis, el nacimiento es muy importante porque en la crisis puede también dañarse nuestra alma más de lo normal.
Y yo recuerdo que el día en que nací. No sé cuántos se acuerdan el día en que nacieron. No se acuerdan el día en que nacieron. Bueno, les cuento cómo era mi día, pero es igualito al de todos ustedes. No se preocupen, no es nada extraordinario. Y ese cambio, lo que yo experimenté en el día de nacimiento, yo le pedí una vez al Señor, y no sé por qué le pedí al Señor que me recuerde cómo fue el día que nací. Creo que estaba en algún curso y entendiendo alguna enseñanza acerca de la formación del ser humano, y yo necesitaba saber, Señor, enséñame por favor, recuérdame el día en que nací, cómo fue el día en que nací. Y el Señor me mostró el día en que nací, y recordé cómo fue el día en que nací. Y les cuento cómo fue para que ustedes sepan, porque es igualito al de ustedes. Estaba todo oscuro y luz apareció. Ese es mi primer recuerdo del día en que nací. Estaba todo oscuro y de pronto una luz fue creciendo y me cegó los ojos. Ese es mi recuerdo, mi primer recuerdo del día en que nací. Y es igual al de ustedes. Claro que no se acuerdan nada más, pero ahí está, exactamente así. Cuando nace un niño, hay dos maneras de nacer. ¿Cuáles son las maneras de nacer? Todos saben, ¿no? Algunos están con calor, ¿verdad? Disculparán, yo me traje mi ventilador para que no me haga calor. Disculparán que no traje para ustedes. Mi esposa estaba diciendo, por favor. Y si alguien está con calor, hay que traer agüita. ¿Necesitan agüita? ¿Sí? Todavía tenemos agua, entonces los hermanos están ya listos para acompañarnos con un vaso con agua. Dos maneras de nacer. Uno, parto natural. ¿Y cuál es la otra forma? Cesárea. Pero estas dos maneras de nacer son peligrosas porque pueden marcar la vida de una persona para bien o para mal. De hecho, como es un cambio, va a causar crisis. Cada persona que nace, cada niño que nace, su nacimiento es súper importante porque va a causar crisis en el alma de ese niño y va a causar apego a Dios o rechazo a Dios. Si solamente nacer en forma natural, ustedes saben eso perfectamente, nuestros pulmones cuando están en el vientre de la mamá no respiran aire, ¿cierto? ¿De qué están llenos? ¿Algún médico? Los médicos ya se nos fueron aquí, no tenemos médicos. ¿Alguna enfermera? ¿De qué están llenos nuestros pulmones? De líquido amniótico. Nuestros pulmones están llenos de líquido amniótico. No respiramos aire, están llenos de líquido. Cuando la mamá hace fuerza para nacer, sus músculos aprietan, también ayudan al bebé a sacar el líquido amniótico de los pulmones. Y es todo un proceso, por eso dura algunas horas el parto. Y es una crisis porque el niño, o sea, usted y yo, estamos experimentando algo nuevo. Y cuando experimentamos algo nuevo, lo primero que viene es susto, temor. Comenzamos a crecer y a avanzar en esta etapa de nacimiento y en nosotros va desarrollándose estas cosas que son naturales y los papás deben estar ahí, sobre todo el papá y la mamá deben estar para decirle, tranquilo bebé, todo va a ir bien, yo estoy aquí, está cuidado, no tengas temor, siéntete seguro. Pero cuando no hay papás, ese temor se queda allí. Esa inseguridad se queda allí. Nacemos con esos dolores, con esos temores, con esas angustias, porque los papás no estuvieron conscientes de la importancia del nacimiento. Es súper importante que papá y mamá estén ahí y estén apoyando porque estamos en crisis. Cada bebé está en crisis, está pasando una etapa. Imagínense lo que es ahogarse. ¿Cuántos se han tragado agua en el mar? Qué delicioso que es, ¿no? Todos decimos, aleluya, que me tragué agua en el mar. No, pues todos nos asustamos. Ay, se me sale todo lo que había por dentro y me asusto y se desespero. Ahora, imagínense que todo el líquido amniótico comienza a salir por el cuerpo. Es una experiencia nueva y asusta, completamente asustado. Yo me sorprendí. Esto es una cosa extraña, pero pasa. Un hombre, le pregunté, ¿cuántos años tienes? 40, me dijo. 40 años. Me llama por teléfono y me dice, Pastor Patricio, ayúdeme por favor en oración.
Yo dije, a ver, sentémonos, ¿qué pasa? Algo está pasando grave aquí. ¿Qué sucede? Y el hombre, ya casi llorando de 40 años, dice, no sé qué hacer, estoy desesperado. ¿Qué pasó? Y me cuenta su historia. Y en su historia dice que estaba jugando fútbol y se luxó el pie. Si saben qué es una luxación, ¿sí? Se torció el pie así. Y se fue a la terapia, se dio un día de terapia y a la semana su pie estaba morado. Y él está llamándome por teléfono asustado y dice, creo que me voy a morir. Y solo se luxó el pie. Y le pregunto, a ver hermano, tranquilícese por favor. Primero le doy las instrucciones técnicas al respecto, ¿no es cierto? Yo cuando era fisioterapista y me curaba mis luxaciones, porque yo me he luxado muchísimas veces y sé lo que pasa con eso. Y digo, hermano, no va a morir, tranquilo, por favor, no se desespere. Eso es así mismo. Oiga, pero está morado, no sé qué hacer, ya creo que estoy listo para colgar la toalla. Estaba tan asustado a sus 40 años, con una luxación, y su pie estaba morado y torcido y no sabía qué iba a pasar. 2 preguntas tuve allí. Hermano, ¿usted nunca se ha luxado? Y la segunda, ¿usted tuvo papá? ¿Por qué tenía un sentimiento de inseguridad y de temor tan grande a sus 40 años con una pequeña luxación, pequeña entre comillas, pero para él era el fin del mundo? Se acabó. ¿De dónde vienen estas experiencias tan traumáticas que nuestra vida se espanta tan pronto? Bueno, seguramente viene de las primeras experiencias que tuvimos de crisis y tiene que ver con el nacimiento. Claro, tal vez hay otras más grandes, pero el nacimiento es muy importante porque es un tiempo de crisis. Ahora, si eso pasa en un nacimiento natural, donde estamos todo procesado, la mamá sufre grandes dolores que no quiere tenerlos y constantemente se jactan delante de nosotros los cobardes hombres, ¿no es cierto? Por esos dolores que soportan, que me imagino son bien fuertes. Pero la experiencia del bebé es traumática completamente. Su vida va a sufrir un gran cambio. Si no es afirmado por sus padres y su papá y su mamá no están allí creando seguridad, ese trauma va a quedarse ahí. Esos temores van a quedarse ahí. Ahora, imagínense qué pasa cuando el nacimiento no es natural. Cuando el nacimiento es por cesárea. El susto es más grande. Primerito, le parten a la mamá el vientre. ¿Él ha visto a su mamá partir el vientre? Nunca. Pero ¿sabe qué emociones genera la mamá cuando le parten el vientre? Todas las mamás deben saber qué emociones. ¿Cómo se siente? Daniela tuvo su partimiento del vientre hace 3 semanas, 4 semanas. Le pusieron anestesia y ella ya llamó a Steven para que haga su testamento porque se sintió morir. Porque la anestesia no le cogió la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. El novato que puso la anestesia estaba recién aprendiendo y ella fue su conejillo de indias. Pero ¿sabe las emociones que experimentó esa mamá? Sintió la muerte venir. ¿Y a quién le cree que le pasó? ¿Quién sintió esas emociones? Lo primero que pasa con un nacimiento que no es natural, se cambia totalmente el programa, el orden es cambiado. Se prepara para que salga el líquido amniótico durante 3 horas, 4 horas más o menos, y está expulsando el bebé el líquido amniótico, y esto no va a pasar, esto va a ser rápido, al súbito. Es una experiencia mayormente traumática. Va a afectar su alma, va a afectar sus emociones, va a afectar su capacidad de pensar en el futuro, va a afectar su vida espiritual. Y los papás, y el papá particularmente, tiene una función. Por eso es que el papá debe estar muy cerca en la formación de una familia y de su heredero o su heredera, para acompañar, porque estas emociones y estos sentimientos que están en el alma son los padres, ese es el diseño de la familia, por eso es un diseño divino, los que van a estar apoyando y sanando estos traumas que van a causar
en el corazón, en el centro de la vida y en el espíritu de este niño. Y ese niño particularmente que nace, y no nace por forma natural, sino nace por cesárea, va a tener traumas mucho más fuertes de su nacimiento. Va a sentirse solo. Y en el futuro, si no es atendido por sus padres, y sobre todo por su papá, claro, hay solución para todo, ¿verdad? El Señor pone soluciones con eso, pero si los papás no atienden ese trauma, en el futuro él va a sentirse siempre víctima. Una persona que se siente siempre víctima nunca puede ver a Dios como su ayudador. No puede acercarse a Dios, por eso nos cuesta acercarnos a Dios. Pensamos que Dios no está al pendiente de nosotros, que no nos ama, que no nos cuida. Ya falta el agua en Cuenca y ya estamos desesperados. Pensamos que Dios no está cuidándonos y nos atolondrarnos. Y así con cosas pequeñas o con cosas grandes. Este tipo de pensamientos que surgen de nosotros están afectando nuestra relación con Dios. Por supuesto, nuestra vida espiritual ha sido afectada porque las etapas en las que se produce las primeras experiencias no fueron bien atendidas. Por eso es extremadamente útil e importante que se hagan las cosas en orden. Cásese, tenga hijos, haga un matrimonio estable, cásese bien, que entienda la vida espiritual, para que la siguiente generación se acerque a Dios, su alma pueda ser sanada también, ser restaurada, su vida física sea una cosa de dar gracias a Dios y no sea un susto y un temor. Todas estas alteraciones de nuestro ser, ¿en dónde se dan? En estas etapas importantes en la vida, antes del nacimiento y el nacimiento. ¿Ya se acordaron ahora algunas de sus cosas en su vida? ¿Ya se acordaron de su nacimiento? Yo no sé qué experimentó en su nacimiento, pero sí sé que lo que no fue sanado y curado todavía está allí. Y una de esas cosas le aleja de Dios. Nuestra vida espiritual es floja y débil, es decir, no es la primera ni es la más fuerte, porque en el inicio, donde nacimos, fue golpeada y todavía no ha sido tocada ni manifestada. Escuche lo que dice el Salmo número 139, verso número 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Eso quiere decir que su vida espiritual ya estuvo atenta a la fuente de esa vida espiritual. Su ser, mi ser, el ser de toda persona, ya estuvo bien despierta a la vida que Dios está ahí. Y es más, es tan consciente que Dios estaba allí, que el salmista lo detalla y él después, cuando es grande, lo describe y dice: no me había acordado que cuando estaba en el vientre de mi madre ya tú estabas. Y seguramente el Señor le pone iluminación para darse cuenta que su vida espiritual desde ahí ya iniciaba. Y ya estaba bien pendiente. ¿Nosotros somos conscientes de eso? Bueno, esa es la idea, ¿no? Estamos siendo conscientes de que la vida espiritual empieza ya y en estas etapas de crisis antes del nacimiento y en el nacimiento, que es una etapa muy peligrosa. Las familias que nacen los bebés solos y no tienen papá, o sale disperso y papá no está, seguro esos niños crecen con grandes huecos en su alma. Muy difícil que se acerquen a Dios. Muy difícil que le perciban a Dios. Puede tener religión, pero no estuvo un padre allí que le dé seguridad. No estuvo una madre que le dé seguridad. Consecuentemente es difícil, complicado, que pueda ver a Dios como quien me cuida, me protege, y pueda acercarse y pueda poner su vida espiritual en primer lugar. Cuando un niño nace no forma natural, sino con cesárea, la tarea del papá es súper importante. Si sus niños nacieron en forma no natural,
La crisis que experimentó debe ser saltada por la seguridad que el papá debe brindar. El padre tiene la responsabilidad de acercarse a ese bebé todo el tiempo, constantemente, y de noche orar por él y decirle estas palabras a su espíritu: tranquilo, yo voy a estar aquí. Tranquilo, yo voy a estar aquí. Porque ese corazón ha sido golpeado y lastimado. Y el papá tiene la responsabilidad de sanar ese corazón, proteger hacerle sentir seguro. Porque eso va a quedarse en el alma. Por supuesto, el niño no sabe hablar, todavía no puede pensar bien, pero su alma ya está impactada. Y la tarea de los papás es ayudarle a que se sienta seguro. Todo niño que ha nacido por cesárea necesita sentirse seguro en lo más profundo de su ser, y el padre es el responsable. Él puede hacerlo. Si los padres no han hecho, eso va a arrastrarse toda la vida. Toda la vida vamos a sentirnos que algo no está funcionando bien, que algo no está seguro en mí. Me va a costar sentirme amado, me va a costar sentirme protegido. Por eso, antes de casarse, hay que abrir bien los ojos. ¿Cuándo hay que abrir bien los ojos? Y después de casarse, ¿qué hay que hacer? Cerrar los ojos. Hay que abrir antes, ¿verdad? Para saber a quién se escoge, alguien que entienda la vida espiritual, que sepa la vida espiritual. La tercera etapa de crisis importante es el destete. ¿Qué es el destete? ¿Cuántos han sido destetados? ¿Sí se acuerdan de eso? Cuando el niño nace, por eso primero, antes que nada, es extremadamente importante que el niño lacte del pecho. ¿Por qué? Porque al lactar del pecho, el niño reposa en su mamá y crea vínculos. Esos vínculos son unos vínculos neuronales. ¿Qué significa eso? Que sus neuronas comienzan a enlazarse y comienzan a brillar. Digámoslo, físicamente sería brillar, químicamente sería brillar. Pero comienzan a pensar, comienzan a unirse. Esa etapa es donde el niño comienza con toda confianza por el enlace que hay con su mamá. Sus neuronas comienzan a unirse y su cerebro, su estómago y su corazón, que es donde hay neuronas, comienzan a enlazarse y fluye, y la capacidad de pensar avanza y se desarrolla rápido. Lo normal, no rápido, normal, como debe ser. Pero cuando no hay ese enlace y el bebé solamente toma de biberón, primero no va a haber apego con su mamá. Es decir, no va a crearse esos vínculos neuronales de afecto. No va a haber afecto. Va a sentirse sin afecto. Va a sentirse abandonado. Va a sentirse despreciado. Y esas emociones van a estar en su ser. Y van a gobernar su vida en el futuro. El pequeño problema, y eso es importante en el destete, es que cuando el bebé normalmente ha estado lactando y se crean esos vínculos y se siente seguro, se siente amado, es decir, ese sentir no es nada más que su cerebro está funcionando bien y sus emociones están funcionando muy bien. Y cuando uno se siente bien, el cerebro piensa súper bien, sueña. El cerebro es un genio. Eso es el sinónimo de sentirse bien. Cuando soy feliz, cuando me siento bien, no hay nada imposible. Cuando me siento bien, me arriesgo a lo que sea. La fe se desarrolla, crece. Puedo acercarme a Dios, puedo confiar, puedo creer en quien no veo. La palabra de Dios puede tener mucho sentido. Pero cuando no me siento bien, todo eso no pasa. Es decir, cuando mi cerebro no está funcionando bien, todo eso no pasa. La falta de vínculo genera una ausencia de salud emocional en ese niño. Y el destete es importante porque si un niño estuvo pegado al pecho de su mamá,
hay algo que se desarrolló en su alma. Y su alma se volvió adicta. Adicción, dependencia. Y una persona adicta siempre va a ser peligrosa. Entonces el destete va a ayudar mucho a que primero ese niño domine su ser. No le domine su ser, sino él domine su ser. Que no tenga necesidad de alguna adicción para sentirse completo. Un niño que ha sido destetado como debe ser, le va a costar ser un alcohólico. Porque no va a necesitar un vicio, una adicción. Eso no le va a dar valor a su vida. Sin embargo, un niño que no ha sido destetado va a crearse esa gran necesidad. El destete es tremendamente importante porque ayuda al niño a no ser dependiente y puede ser feliz independientemente de su mamá. Se rompe esa adicción. Y el destete tiene que ser hecho bien, es decir, suavecito para que el niño logre salir. Y cuando en el Antiguo Testamento vemos que Abraham hace fiesta, es decir, como es una etapa tan importante en la formación del niño, cuando sale de esa etapa hay que celebrarlo. Cuando los niños salen mal de esas etapas en la vida, bueno, cuando es hecho a la fuerza. No se puede hacer la fuerza, no se puede ponerle, ¿qué es lo que ponen? Ají, así, ají, bueno, un montón de cosas. Por emergencias, de alguna manera, mal hechas por supuesto, no crea en el niño este control sobre sus deseos, sino llega a crear frustración. Un destete mal hecho no logra un niño libre de adicciones. Un destete mal hecho logra más fácil para ser dependiente de otra cosa, otra persona. Pero cuando es bien hecho el destete, este niño hay que celebrarlo. Este niño, sus neuronas funcionan bien, sus emociones funcionan bien, su independencia funciona bien, el control de su alma funciona bien. Puede distinguirse y puede pararse. El destete es otro cambio en la vida de un bebé y va a causar gran crisis o gran liberación. Si usted no ha tenido un destete o ha tenido un destete malo, forzado, es más, mis papás ni siquiera supieron qué es destete, puede entender un poquito por qué ciertas emociones le dominan, por qué ciertos pensamientos surgen en su corazón y le cuesta poner a Dios y de su vida espiritual en primer lugar. Le cuesta creer la palabra de Dios y obedecer. Le cuesta ser feliz a costa de otras personas. No puede serlo. Toma mucho más tiempo y las razones están en nuestra alma, que físicamente fue impactada, pero la razón esencial es que estas cosas, antes del nacimiento y destete, no tienen que ver solamente con nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestro espíritu. Porque todo lo que pasa en nuestra vida física tiene que ver con la parte espiritual. ¿Por qué? Porque la vida espiritual es primero, la vida física es segundo. Toda esa capacidad de decidir y escoger mal o bien tiene que ver con nuestra salud espiritual y nuestra vida espiritual surgiendo o muriéndose. No sé cómo ha ido con el destete usted, pero ahora ya sabe. Si usted tiene hijos, por favor, hay que clamar al Señor para que consigan una pareja que entienda la vida espiritual y distinga la vida espiritual, porque después ya no hay chance para hacer. Si hizo bien, y esto afirmamos, ¿no? Si hace bien, por favor, celebre, haga una fiesta de celebración del destete, es muy importante porque le hace sentir a ese niño seguro y a los padres seguros y sabe que su alma está avanzando por buen camino, va a ser fácil y ser sensible a Dios. Va a entender la palabra de Dios. Cuando se acerque va a tener sentido la palabra de Dios. Va a tener una buena seguridad para conectarse con Dios y su palabra. Recuerda que la Biblia es un libro escrito para el espíritu y tiene como propósito sacudir nuestro espíritu y traer la vida. Pero si no ha hecho esto adecuadamente, es difícil que un jovencito, por eso viene la rebeldía tan pronto, se acerque a Dios. Un joven no se va a acercar a Dios.
si no está bien hecho eso. Si desde niño no se le ha formado, usted va a pensar, bueno, ya cuando sea grande va a decidir, no va a decidir, va a alejarse de Dios. Porque Dios no va a tener sentido para él, la Biblia no va a tener sentido para él, porque su espíritu está golpeado, está muerto, no está sensible a la voz de Dios. Los primeros 3 años son esenciales en la vida espiritual de una persona. ¿Cómo fue sus primeros 3 años? ¿Qué tal? Y vamos a terminar con los primeros 5 años de vida. ¿Qué se hace en los primeros 5 años de vida? Para que su vida espiritual y mi vida espiritual se despierte, los 5 primeros años de vida son esenciales. Ya hemos pasado el destete y ahora viene los 5 primeros años de vida. ¿Qué hay que hacer en los primeros 5 años de vida? Yo no tuve esa formación. ¿Cuántos tuvieron esa formación en los primeros 5 años de vida? A mí no me formaron los primeros 5 años de vida. Tampoco se preocuparon por mi etapa de formación antes del nacimiento. Y el nacimiento fue al estilo del campo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos, algunos han experimentado eso? En pocas palabras, he estado hecho pedazos, dice mi esposa. He estado necesitando abundantemente de la elección de Dios. Y eso que yo ya nací en 1900, ¿qué le importa a usted? En este siglo, 1900. Pero esta información está en la palabra de Dios antes que se descubra América. El pueblo de Dios tiene esta información antes que América sea descubierta. Antes que Cristo nazca, ya tenían ellos esa información. Ahora ha llegado a nosotros. Y algunos de nosotros tenemos hijos y todavía no sabemos lo importante que son los primeros 5 años de su vida, después del destete, para su vida espiritual. Y queremos que le vaya bien en el futuro. ¿Le va a ir bien? No. Porque su vida espiritual tiene que ser despertada desde temprano. ¿Qué hacer en los primeros 5 años de vida de los niños? Nuestra cultura dice, mándele a la escuela, y ahora hay cada vez más pronto que se va a la escuela. Mándele al... ¿Cómo se llama eso? Inicial, hasta nombre nuevo tiene. Mándele al inicial. ¿Y eso va a despertar su vida espiritual? No, eso va a alejar su vida espiritual. Eso va a matar su vida espiritual. La responsabilidad de despertar su vida espiritual está en casa. Por eso es que la familia es un diseño sagrado, es un diseño divino, es santa, tiene su diseño y tiene un propósito. Y es que es en la familia en donde se despierta y se forma la vida espiritual y el espíritu de una persona. ¿Y cómo se lo hace? Los primeros 5 años de vida hay que enseñarle Biblia a ese niño. Pero no sabe leer, no tiene que leer, tiene que enseñarle Biblia a ese niño. Y esencialmente hay que enseñarle la Torá, es decir, esta guía, la guía de una vida abundante, esa es la Torá. Hay que enseñarle al niño los primeros 5 años de vida. ¿Por qué? Porque la Biblia está dada para su espíritu. Y su espíritu va a despertar fe. Y la fe va a sanar su alma en el futuro y va a encontrar la salvación, la sanidad, la vida abundante. ¿Y quién tiene que dar eso? Hermanos, eso no lo van a dar en la escuela. No lo van a dar en el vecindario. Ni en la iglesia lo van a dar. Lo va a dar la casa, la familia. Hay que darle Biblia. Hay que enseñarle Biblia. Hay que contarle de tal manera que los niños sepan Biblia. Y claro, no tiene que saber leer. Eso va a aprender después. Pero tiene que saber las historias. Cuéntele las historias. Que sepa las historias. Y que sepa de memoria las historias. Y junto con las historias, por ejemplo, usted la primera historia que le va a contar, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera historia que le va a contar? La primera. No hay más. O sea, la primera para contarle, ¿cuál es? La primera. Y usted le va a contar. En el principio, la vida espiritual es primero y la vida material es después. Y le va a contar los 7 días y cómo sale el sol, la luna, las estrellas, y le va a decir,
La vida espiritual es primero y la vida física es segundo. Y tiene un montón de historias ahí para contar una tras otra. Y los primeros 5 años hay que dedicarnos a que ellos conozcan las historias. Cuando yo era niño, yo no conocía las historias. Yo no aprendí esto. Por eso me ha costado tanto acercarme a Dios. Es difícil acercarme a Dios. No es tan fácil como para otros. Me hubiera gustado usar mi cerebro para saber de memoria toda la Torá, por lo menos. Y ni se diga el Salmo 139 en 2 versiones. Pero no la puedo aprender todavía. Envidio mucho a uno de los rabinos que murió hace un par de años y le decían la enciclopedia bíblica, porque este rabino que murió como de 92 años creo, su cerebro estaba tan despierto que lo único que tenían que hacer es decirle, ¿en dónde dice tal cosa? Y él se lo recitaba de memoria toda su vida, la usó para aprender bien y conocía de memoria y entendía muy bien. Y a sus 92 años, él estaba más fresco que una lechuga. Su cerebro estaba funcionando al dedillo. Su razonamiento estaba funcionando extremadamente bien. Su capacidad de enlazarse con la gente estaba bien despierta. Y en mi caso particular, me hubiera gustado aprovechar más para conocer estos secretos de vida que traen vida a la gente y traen vida también a mí. Pero yo no aprendí la Torá hasta los 5 años. Es más, ni siquiera supe para hacerlo con mis hijos. Yo no sabía qué hacer recién ahora sé qué debía hacer a los 5 años. Lo único que hice es lo que sabía. ¿Qué fue? Bueno, ustedes ven los resultados por ahí. 2 andan por ahí los resultados. Todavía falta más de los resultados porque había más. He desperdiciado mucho tiempo por mi ignorancia, por mi carencia, porque no sabía qué tenía que hacer. Pero no tiene que ser así toda la vida, ¿verdad? Podemos corregir algunas cosas, otras ya no se pueden corregir. Pero sabemos que el diseño de los primeros 5 años, ahora sus primeros 5 años, ¿cómo fueron? Seguramente no fueron de esta manera. Tal vez tuvo mucha religión, pero los primeros 5 años deben ser dados para conocer Biblia y conocer mucho la Torá. Es decir, las historias bíblicas de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio deben ser dominadas por los niños hasta los 5 años. ¿Para qué? Para que sean gente de fe y se despierte prontamente la voz de Dios y escuche la voz de Dios. Si un niño no conoce la Biblia, la Torá, cuando sea adolescente, bueno, no vamos a hablar de la adolescencia, de los años de 5 a 12 años, vamos a hablar, si Dios lo permite, la próxima semana, pero hay cosas que hacer en esta edad. Si no se los hace, cuando lleguen a los 13, 14, bien difícil que se acerquen a Dios. No van a acercarse a Dios, no van a tener temor de Dios. Usted va a tener en su casa un problema y medio. La causa, haber puesto su vida espiritual en segundo lugar. Los primeros 5 años, hermanos, y quiero terminar con esta cita para que la anote usted allí, por favor, y un poco de explicación. Deuteronomio 6. Verso 6. Al verso número 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿En dónde van a estar? Ahora, ¿se está refiriendo al órgano físico? No, no se está refiriendo al órgano físico, está haciendo una comparación. Porque el corazón no es el órgano físico al que se refiere aquí. La comparación es muy sencilla. Físicamente, nuestro corazón mueve la vida. Todo lo que somos depende de nuestro corazón. Si el corazón es fuerte, la vida es larga. Si el corazón es débil, la vida es corta. En el corazón es el centro de la circulación.
Pero aquí dice el texto bíblico que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, tienen que estar en el centro de nuestra vida. ¿Qué es lo que mueve nuestra vida? Eso es nuestro corazón. Por eso es que el corazón es engañoso. Lo que mueve su vida, ¿qué es? ¿El dinero? ¿La salud? ¿Los viajes? ¿Los proyectos? ¿Una profesión? ¿Un trabajo? ¿La familia? ¿Una relación? Lo que mueva nuestra vida, la razón por la que yo me levanto, me acuesto, como o no como, el motor de nuestra vida, quizá nuestros sueños, su familia, el éxito de su familia, lo que sea, eso se llama corazón, el centro. Pero cuando sobre ese centro está lo que dice el texto, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, si el centro de nuestra vida, la razón de nuestra vida, la trasladamos, es la escritura, y la trasladamos a nuestra familia, es decir, hacemos de nuestra casa una escuela de fe, entonces la vida espiritual de esas personas va a ser abundante. El texto dice, y las repetirás y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en las postes de tu casa y en tus puertas. Y el pueblo judío interpretó esto literalmente, y literalmente ellos usan y se ponen la escritura en la cabeza y en las manos. Y muchos se quedaron ahí, pero no está diciendo que haga eso solamente. Y las escribieron en las puertas de sus casas. No dice que haga eso solamente, sino que haga de su casa, su familia, una escuela del Espíritu. Hasta los 5 años tenemos para hacer eso. Si usted hace de su casa una escuela del Espíritu, les enseña todo el tiempo, de todas maneras, como se le ocurra, toda la palabra de Dios, su vida espiritual se va a despertar y sí van a ser gente de fe. Porque cuando vaya la palabra de Dios, va a despertarse la fe. Y va a descubrir y va a entender. Y su vida en el futuro va a ser completamente distinta a la vida que usted ha tenido. Va a tener cosas que usted ni se ha imaginado. Nuestra casa es la primera comunidad de fe. ¿Dónde se manifiesta el amor de Dios? En la casa, en la familia. Pero hay que asumir el riesgo. Terminemos con un examen, hermanos. ¿Listos para el examen? Pregunta, es para pensar. Para usted, ¿la vida o su vida espiritual es primero? ¿Es su vida espiritual primero? ¿O es su vida material primero? ¿O es su vida almífica primero? ¿Qué es primero? ¿Cómo me siento es más importante? Eso sería vida almífica. Su alma es primero. Me gusta sentirme bien y hago lo que sea por sentirme bien. Y claro, no le importa si en este sentirme bien rompo valores y rompo principios, con tal de sentirme bien. ¿O es la vida material primero? Nosotros estamos en una ciudad que, por cierto, tenemos unos conflictos grandes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera preocupación de esta ciudad y de esta zona en estos días? El agua. Falta agua. ¿Nos falta el agua o no? ¿Y el agua qué es? ¿Espiritual o material? ¿Y estamos preocupados por la vida del agua? ¿La ciudad está preocupada? Y eso es un claro ejemplo de que la vida material es primero. Porque el agua es material. Y mucha gente están asustados porque no hay agua. Y hay algunos que están asustados no porque no hay agua. Están asustados porque no tienen luz. Y porque no tienen luz, están perdiendo comodidad, ya no se sienten tan bien. Les faltó luz.
Preocuparse del agua es preocuparse de la vida material. No digo que no nos preocupemos del agua, pero no es lo primero. Preocuparse del agua es preocuparse de lo material. Y estamos dispuestos a mover lo que sea, porque en esta ciudad lo primero es la vida material. Pero no veo nadie preocupado de por qué nos falta agua. Nadie está asustado, ni moviendo cielo y tierra, porque todo lo material viene de lo espiritual y la falta de agua no viene porque sí. Y los incendios no vienen porque sí. Y la sequía no viene porque sí. No es una causalidad, hay una razón detrás. Hay una fuente detrás. Si nosotros iríamos al pueblo de Malaquías, al libro de Malaquías, perdón, y leeríamos, él diría: ustedes se han alejado de Dios y han puesto sus ídolos en primer lugar, y por causa de eso la lluvia ha desaparecido. Y él dice enfáticamente que la razón por la que la sequía viene, en ese caso particular de Malaquías, es la idolatría del pueblo de Israel. Y ellos están preocupados por el agua, y Malaquías tiene que decir: están preocupados por lo físico, examinen lo espiritual. Su alejamiento de Dios y su empoderamiento en ídolos ha traído como consecuencia la sequía, lo dice Malaquías. Pero aquí, en esta ciudad, nadie está levantando la voz y no está examinando por qué causa nos falta el agua. Todos están preocupados por lo material, queremos agua, y la gente está orando, porque algunas iglesias católicas y tal vez evangélicas también están orando para que Dios mande lluvia, pero nadie está orando para que abandone los ídolos. Nadie está orando para que la vida espiritual esté en primer lugar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para esta ciudad lo material es primero. No es lo espiritual primero. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Es primero? ¿Estamos buscando las causas de lo primero? La fuente de la vida está en lo espiritual. Lo material viene como consecuencia de lo espiritual. ¿En dónde está? Si su vida espiritual se ha despertado, mi querido hermano, su tarea y la mía es cultivar que la vida espiritual esté en primer lugar. Y así hacerlo. Pero si estoy asustado por la vida material, entonces tengo que deshacerme y poner en orden ese desequilibrio. Y probablemente yo necesito que mi alma y mi espíritu sea sanado, porque este es un desorden. Lo material no es primero, es lo espiritual primero. Sin embargo, si en mis pensamientos y en mis emociones, en mis actitudes y en mi búsqueda está la solución de lo material, pero no estoy buscando las causas que son espirituales y no me están interesando, quiere decir que mi corazón, mi espíritu está dormido todavía, no ha percibido y necesito ser sanado. No sé qué me faltó, fue mi niñez, fue mi nacimiento, fue mis primeros 5 años, fue los siguientes años. ¿Dónde me desequilibré? Porque ustedes saben que lo material va a acabarse, la tierra entera va a acabarse, va a ser sacudida y transformada. ¿Y quién ha dicho que no va a ser esta generación? ¿Cuándo espera que se acabe? ¿Que sea la siguiente? No, porque esta yo tengo que disfrutar mucho, que se acabe. Yo sé, Señor, que vas a venir, que el fin del mundo va a venir, pero que no sea cuando yo esté. Que sea, por favor, después de que yo pase. ¿Quién ha dicho que va a ser cuando yo pase? Va a ser cuando tiene que ser. Mas los que están con su vida espiritual despierta van a tener vida. Aunque les falte la luz. Porque Él mismo es la luz. ¿Entiende esto? ¿Entiende eso su corazón? ¿Es capaz de pagar el precio con eso? Yo les felicito esta mañana por haber venido. Porque dedicar un día para reunirse con la iglesia, afirmar mi espíritu, conocer las cosas de Dios, dejar cuando todos están preocupados por otras cosas y yo quiero que mi vida espiritual crezca, no es tan fácil, es caro.
Claro que algunos por el solcito que tenemos nos estamos durmiendo, ¿verdad? Pero, ¿quién le manda al cuerpo? ¿El cuerpo a usted o usted al cuerpo? ¿Quién le hace despertar a su cuerpo? Usted, cada uno de nosotros es responsable. Y eso habla mucho de la vida que está surgiendo dentro de usted. El espíritu está creciendo. El espíritu está avanzando. Una vida almífica significa que una vida que está buscando sentirse bien. La gente se siente bien por muchas cosas y no importa si rompe valores. ¿Por qué está pasando los incendios, hermano, aquí en esta ciudad? Es muy sencillo, no es una cosa física, es una cuestión del alma, una cuestión del espíritu. Alguien me contó un testimonio el día de ayer y estaba asustado porque la policía le levantó una multa. ¿Y por qué le levantó una multa? Y dice, oigan, ni ha de creer, pastor, le levantaron una multa. ¿Y por qué fue? Es que cogió unas chamisitas y fue a prender y ha sido prohibido prender. Porque dice que va a causar un incendio. Y los incendios que están pasando ahora son causados esencialmente por eso. Porque el corazón del humano no está pensando en el prójimo, sino está pensando en su bienestar. No se ha preocupado de que su vida espiritual de amar al prójimo se desarrolle, sino le importa más su comodidad. Y claro, detrás hay convicciones también un poco torcidas, ¿no? Pero el prójimo no es el importante soy yo. Eso es vida física, eso es vida material. Me importa un bledo la orden del Padre de que yo debo amarle a Dios primero y a mi prójimo también. Por causa de mi prójimo yo debo ceder. Pero hay gente que no está cediendo, porque nuestra cultura en sí mismo es una cultura materialista, que ama lo material y que ama sentirse bien y complacido, no importa a costa de qué, ni de quién. Queremos que Dios nos traiga lluvia, pero no estamos dispuestos a sacar ni un ídolo de nuestros altares. No queremos destrozarlos ni derribarlos. Pero sí, vamos corriendo a clamar a Dios, por favor, compadécete de mí. Y Dios está diciendo, como la golondrina, nada viene sin una razón. Cuando la golondrina viene, algo anuncia. Cuando hay una sequía, hay una razón. Cuando hay una escasez, hay una razón. Cuando hay un problema, no es un castigo de Dios, es una razón. Y hay que ir a la razón, a la raíz, a lo espiritual. Todos queremos cosechar cosas bonitas, familias lindas y hermosas, pero si no cultiva lo espiritual, no pasa nada. Nuestra ciudad es una hermosa ciudad. Y ese es un gran pecado, porque esta misma ciudad en sí mismo es una idolatría ya. Y no hay nadie que se jacte más de una ciudad tan bonita que el mismo Cuencano. Y eso es una idolatría. Y aunque en la proclamación del emblema de la ciudad dice primero Dios, después vos, en la práctica es una completa hipocresía, porque no es primero Dios, es primero yo, nuestra ciudad, nuestra comunidad, Dios al último. Nadie se está volviendo a Dios. Nadie está corrigiendo sus caminos. Nadie está queriendo dejar de ganar un poquito menos. Todos están diciendo, queremos seguir ganando más, tanta pérdida que tenemos. ¿Pérdida de qué? Quieres seguir teniendo más comodidad y no cede un poquito. Todos quieren prender su fuego para quemar sus chamisas y no estar preocupándose de que, por favor, en esta vez no queme sus chamisas, guárdese, piense su prójimo, porque hay peligro. Y se asusta que le ponen una multa, y así son todos los incendios. Todos están queriendo su bienestar, y la razón detrás es, estoy pensando en mi comodidad, estoy amando mi bienestar, estoy amando mi estatus. Eso se llama vida física primero, vida almífica primero, vida espiritual no está levantándose. Como iglesia, hermanos, nosotros tenemos que estar muy conscientes de nuestras responsabilidades. Y la vida espiritual es primero. Y eso significa poner en orden la vida material. No en primero, hay que destronarla en primero. Y hay que cultivar como familia nuestro entendimiento de la fe, nuestra práctica de la fe. Si usted es nuevo en la fe, ¿qué es lo primero que necesita hacer? Biblia. Si usted tiene los primeros 5 años en la fe, Biblia. Necesita conocer las historias de la Biblia, para después, en la gracia de Dios, los siguientes 5 años, el Señor le revela algunos secretos más ahí. Biblia, cómprese una Biblia, lea la Biblia, desgástese en la Biblia,
memorice la Biblia, lo que sea, porque esa es la fuente y de ahí depende para el futuro. No espere que pueda tener buenas decisiones, escoger bien sus matrimonios, sus nietos, sus negocios, sus trabajos, si no tiene Biblia. Tiene que saberla, todos tenemos que saberla. Son los primeros 5 años, son la base. Si tenemos niños pequeños, tenemos que esforzarnos más. Nadie va a educar a nuestros hijos. Sus profesores no lo van a hacer. Ni leer sabe. Tengo un niño de 14 años que acaba de cumplir. Tengo una niña de 12 años. Está en la escuela, he invertido en esa escuela muchos dolores de cabeza, dinero y tiempo, y no saben ni leer. ¡Qué pena! ¿Y a quién reclamo? A mí. Porque yo soy el responsable de que estos niños no sepan leer. Y cuando leer, no quiero decir que no sepan las letras y dónde están en el orden ahí. Cuando digo que no saben leer es que no entiende su espíritu, su alma no sabe pensar, ni sabe qué está dicho ahí, de tal manera que son como ovejitas bien tontas, que están listas a caerse. Y nosotros somos llamados, hermanos, a que nuestra vida espiritual se desarrolle, se levante primero. Amén. Usted ha sido llamado para pasar de la muerte a la vida. Y eso es lo que ha hecho el Señor Jesús. Si usted no ha entregado su vida al Señor Jesús, déjeme decirle, el rato que usted le entrega su vida al Señor Jesús, su vida espiritual se va a despertar, pero su carne se va a oponer. Va a decir, no leas, te va a ir bien. Vaya y lea, no escuche eso. Y leer no es fácil. Requiere abrir bien los ojos y usar las neuronas. Usted tiene neuronas en 3 partes. Aquí, aquí y aquí. Úselas. No solo las de aquí. No solo las de aquí. No solo las de aquí. Use las 3 partes que tienen neuronas. Usted tiene millones de neuronas. Pero esas neuronas necesitan ejercicio para que se despierte su espíritu y escuche. Vamos a alabar al Señor. ¿Qué le parece?